Tras las elecciones presidenciales del domingo en Guatemala, podrían arrestar a dirigentes del movimiento Semilla del candidato Bernardo Arévalo, investigado por supuestas irregularidades. Esto aseguró el cuestionado fiscal Rafael Curruchiche. Un nuevo hecho de violencia se registró en la recta final de la campaña presidencial en Ecuador. Hubo un tiroteo contra la caravana del candidato Daniel Noboa. Esto ocurre 8 días después de que mataran a Fernando Villavicencio, otro de los aspirantes a la presidencia. Y Canadá en máxima alerta por los cerca de 1000 focos de incendio activos. Las autoridades emitieron una orden de evacuación para los 20.000 residentes de la ciudad de Yellowknife ante el temor de que las llamas lleguen a la urbe. Hola, muy bienvenidos a esta emisión informativa de France 24 en español dedicada a las principales noticias de América. Soy Santiago Aristé y comenzamos en Guatemala, que se prepara para elegir presidente en segunda vuelta el domingo 20 de agosto. La última encuesta le da una ventaja a Bernardo Arévalo por sobre Sandra Torres. El sondeo de ProDatos coloca en primer lugar al candidato del movimiento Semilla con el 64.9% de intención de votos por encima de su contendora, quien acumula el 35.1% de los apoyos. Los comicios se dan en un contexto de inestabilidad política e institucional, con el intento de la Fiscalía de suspender al partido de Arévalo, que sigue siendo investigado por supuestas irregularidades en su conformación. No descartamos allanamientos, no descartamos órdenes de aprehensión, no descartamos solicitudes de antejuicio después del 20 de agosto, porque son líneas de investigación que nos va a permitir a nosotros sustentar una investigación técnica y científica. Y este domingo también habrá elecciones en Ecuador. Se votará la primera vuelta de las presidenciales, que de nuevo se tiñen de violencia. Daniel Noboa, uno de los 8 candidatos, denunció que hubo un tiroteo contra su caravana mientras hacía campaña. Esto ocurre 8 días después de que mataran a otros de los aspirantes presidenciales, Fernando Villavicencio. ¿Cómo pasó Ecuador de ser uno de los países más seguros a uno de los más violentos? Nos los cuenta Jorge Hurtado. Un país doblegado. Desde 2018, Ecuador vive una crisis de seguridad por violentos enfrentamientos entre grupos delictivos que se disputan territorios para el narcotráfico. Al principio, la violencia se limitaba a las prisiones que albergaban a cabecillas de estas bandas. El vacío de poder tras la muerte de un líder mafioso desató varios motines sangrientos en 2021. Desde entonces, la inseguridad saltó a las principales ciudades del país. Según datos de la policía, en 2022, el 80% de los asesinatos se debió a la disputa por drogas, pero las bandas criminales extendieron sus actividades y someten a los ciudadanos a extorsiones y secuestros. Los ecuatorianos sufren ahora atentados con explosivos y homicidios. Desde su llegada al poder en 2021, el presidente Guillermo Lasso prometió mano dura para frenar la violencia. Emplearemos todas las herramientas logísticas y legales a nuestro alcance hasta derrotar al crimen organizado sin claudicar, sin ceder y sin pactar. Las medidas oficiales parecen insuficientes. Este señor presidente que tenemos, Lasso, ha desperdiciado más de 2 años porque realmente no hizo lo que tenía que haber hecho y por eso está el pueblo así ahora. Ecuador está ubicado entre Colombia y Perú, 2 de los mayores productores de cocaína del mundo. Poderosos carteles mexicanos financian a las bandas locales, frente al auge de la demanda global de drogas. Sin duda, la crisis de violencia y la crisis de seguridad que está viendo Ecuador, no de ahora, sino en los últimos 5 años, tiene que ver con la injerencia de grupos narcotraficantes y de crimen organizado, como el Tren de Aragua, que llegaron a Ecuador para hacerse cargo del tráfico de droga que viene de Colombia. El panorama no es alentador. Las dificultades económicas están empujando a los jóvenes a la delincuencia, mientras cada día se silencia a quienes investigan o denuncian la corrupción, tal como pasó con el candidato Fernando Villavicencio. Cristian Zurita es el candidato que reemplaza al asesinado Fernando Villavicencio para las presidenciales en Ecuador. Zurita señaló que cree que el homicidio de su colega se trató de un crimen transnacional. Bueno, existe una mafia transnacional tras su muerte, ¿no? Esto tiene que haber sido generado por diversos puntos en acuerdos con decisiones tomadas en Ecuador al más alto nivel. No podemos continuar las investigaciones si no contamos con la participación de Colombia.
Y en France 24 reiteramos que este video que circula en redes sociales es falso. No ha sido creado por ninguna de las cadenas de France 24, ni hemos difundido información en ninguna de las 4 cadenas en francés, español, árabe o inglés sobre supuestos registros de llamadas de políticos ecuatorianos residentes en Europa en los teléfonos de los detenidos tras el asesinato de Fernando Villavicencio. Les recordamos, nuestra página web oficial es www.france24.com/es y nos encuentran en YouTube, Twitter y Threads como @France24-es y en Facebook nos pueden encontrar como France24 Español. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió retrasar hasta el año 2026 el inicio del juicio en su contra en Washington por sus intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en las que perdió frente a Joe Biden. El fiscal especial encargado del caso, Jack Smith, solicitó que el juicio comience el 2 de enero de 2024, pero la defensa del magnate argumentó que el material presentado por la fiscalía, que consta de más de 11 millones de páginas, es demasiado extenso para leer en tan poco tiempo. Y en otras noticias, Canadá está de nuevo bajo alerta por los cerca de 1000 focos de incendios activos. Uno de los puntos de mayor preocupación se encuentra en el noroeste. Allí las autoridades emitieron una orden de evacuación para la ciudad de Yellowknife ante el peligro de que las llamas alcancen la urbe el próximo fin de semana. Los cerca de 20.000 residentes tienen hasta el mediodía del viernes para abandonar la localidad. Veamos. Una tormenta de cenizas y brasas mientras las llamas consumen el bosque. Los territorios del noroeste de Canadá están siendo devastados por cerca de 230 focos de incendios. So this isn't any photo magic. En Fort Smith, en la frontera sur de la provincia, testigos están atónitos mientras el cielo se torna en un naranja profundo, consecuencia de los incendios cercanos. El primer ministro Justin Trudeau expresó su solidaridad con los residentes afectados y anunció la movilización de las Fuerzas Armadas. El gobierno local declaró el estado de emergencia. Cientos de residentes de poblaciones remotas han sido evacuados vía aérea luego de que las intensas conflagraciones bloquearan las carreteras. Ahora los incendios se ciernen sobre Yellowknife, hogar de cerca de 20.000 personas, quienes tienen hasta el mediodía del viernes para salir de la zona. Hay posibilidad de que sin lluvia el fuego llegue a las afueras de Yellowknife el fin de semana. Se acerca, pero hay tiempo para completar la evacuación de la comunidad. Se está llamando ahora para que podamos dar a la gente la oportunidad de conducir mientras la carretera está abierta. Luego de más de 14 horas en carretera, estas personas están a salvo en la vecina provincia de Alberta. Es muy bueno venir hasta acá y ser realmente capaz de respirar. Hemos lavado nuestra propia ropa esta mañana y podía oler el humo del fuego. Más de 13 millones de hectáreas de bosques se han convertido en humo este año, una cifra que duplica el anterior récord del país, ya que las sequías y las altas temperaturas provocadas por el cambio climático contribuyen a que sea la peor temporada de incendios de su historia. Las autoridades han reportado más de 1000 focos de incendios activos en todo el país, de los cuales 670 arden fuera de control. Y un sismo de 6.1 de magnitud golpeó a Colombia este 17 de agosto. Tuvo su epicentro en una población cercana a la capital del país, Bogotá, y las autoridades locales iniciaron la búsqueda de daños y víctimas a causa de la emergencia. Un fuerte temblor se sintió en Colombia. Este 17 de agosto, Bogotá y otras ciudades colombianas fueron testigos de un sismo de 6.1 de magnitud. Ocurrió a las 12:04 hora local y tomó por sorpresa a las personas, quienes reaccionaron a la situación. Se sintió un temblor durísimo, pues de una vez todos debajo de las mesas, asustados porque pues pensamos que iba a dejar de temblar rápido, pero pues no. Entonces ya cuando paró de temblar, así que ya no lo sentíamos, empezamos a evacuar y pues es difícil evacuar porque toda la gente quiere salir, ¿no? El sismo tuvo una profundidad superficial menor a 30 kilómetros según información del Servicio Geológico Colombiano. El epicentro del sismo fue en la zona central colombiana. El Servicio Geológico Colombiano advirtió que la actividad sísmica continuará. Es posible que haya réplicas, no podemos predecirlo, no podemos afirmarlo. Sin embargo, instamos a que haya calma en la población,
a que las evacuaciones que se tengan que hacer se hagan de la manera más organizada posible. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres ha informado que se encuentra en las zonas afectadas en búsqueda de víctimas o daños. Es todo por el momento. Sigan informándose en el resto de nuestra programación y también en france24.com.